Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 569 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, despertá. El dragón católico infiltra y devora. Enciende Radio Shanghai con Edgar Pacheco. Desenmascara el complot católico para devorar a los evangélicos. Escucha ahora y revive el fuego pentecostal o perece en la trampa. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Puedes escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, podés hacerlo a través de Cafecito, también en comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. La Iglesia Católica Papista aborrece desde el fondo de sus entrañas a la Iglesia Evangélica. Lo voy a demostrar, lo voy a probar y les voy a demostrar que efectivamente ese cuentito del diálogo ecuménico, es solamente una pantalla para desarmar a las iglesias cristianas evangélicas y poder la Iglesia Católica tener un respiro para seguir haciendo su batidero. Específicamente la Iglesia Católica aborrece a los pentecostales. Si hay pentecostales aquí en el chat, que yo fui pastor pentecostal de las Asambleas de Dios, si hay pentecostales aquí en el chat, déjenme decirles una cosa. Si ustedes no despiertan, si ustedes no dejan toda esa parafernalia de estar enamorados de la música y de la alabanza, perdiendo 5, 7, 8 horas sacando una canción o a ver cuál canción sacó este fulano, si ustedes no despiertan, este dragón viene por sus hijos y por sus generaciones. Y lo digo así específicamente porque quien, según las propias palabras de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y otros más, quien realmente le ha causado un dolor de cabeza terrible a la iglesia papista, son los pentecostales, a los cuales despectivamente llaman sectas, y que no han tenido reparos en decir que efectivamente los han perseguido, incluso como dijo el propio Papa Francisco, han quemado sus carpas, sus campañas, y como eso, como ustedes deben de saber también, asimismo mataron al papá de Marcos Witt cuando estaba la persecución a tope, pero ahorita les voy a decir qué ha ido pasando. Si los pentecostales no despiertan, se los van a devorar. Y lo que fue un movimiento profundamente espiritual que renovó Latinoamérica e hizo retroceder al papismo, como decían los pietistas, solo un avivamiento nos puede sacar a los papistas de encima. Si no se dan cuenta de esto a tiempo, ya no hay más que hacer. ¿Por qué? Porque si volteas a ver a los luteranos, la Federación Mundial Luterana anda a besos con los papistas, fueron totalmente domados. Si volteas a ver a los presbiterianos de Pecupsa, herederos de la Reforma, totalmente dormidos, casando homosexuales, haciendo un desastre. Los anglicanos igualmente, los metodistas de Estados Unidos igualmente. Quedan solamente algunos reductos, los bautistas, pero los bautistas no tienen algo que a la Iglesia Católica no le gusta. Y lo que tienen los pentecostales específicamente es esa vida espiritual que la Iglesia Católica aborrece, no le gusta, y se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar hoy con evidencias, y yo espero de verdad que después de este live salgan ardiendo en celo, pero buscando efectivamente la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que espero. Así que miren, permítanme por favor mostrarles toda la evidencia que les voy a traer. Hace una semana se celebró el famoso jubileo para los misioneros digitales. Básicamente la iglesia va a invertir cerca de 41 millones de euros al año, más que todos los dicasterios que son órganos oficiales de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a estar invirtiendo 41 millones de dólares para sostener lo que ellos llaman la nueva evangelización. Y la nueva evangelización se va a dar obviamente a través de las redes sociales, porque es donde el mundo está unido, en las redes sociales. En las redes sociales. Por eso ya venían prefigurando lo que iban a hacer con ese asunto de el santo digital, ¿no? Al que hicieron santo a Curtis, o van a canonizar o canonizaron, porque este compartía contenido de la Iglesia Católica desde su iPhone con un rosario colgado, muy al estilo del Choripic y muy al estilo de otros influencers católicos. Lo que vamos a ver en los próximos años, a partir de hoy, del primer jubileo del 2025, va a ser un descaro total de una serie de mentiras que se van a propagar como propaganda en las redes sociales, con el único fin de desestabilizar justamente a lo que ellos consideran la Latinoamérica católica.
Todo esto se los voy a presentar con evidencia de primera mano y no lo van a encontrar en ningún canal. Así que vamos a darle fuego a esta vaina para que los católicos sepan que también nosotros nos vamos a poner las pilas. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero que tenemos que decir es que en junio del 2015 el Vaticano creó la Secretaría de Comunicación. En el 2018 creó la Secretaría y pasó a ser el Dicasterio para la Comunicación, un órgano oficial del Vaticano que va a recibir, por supuesto, tremenda remuneración de dólares, de dolarucos, de billetes verdes para sostenerla. En el 2023 se produce el primer encuentro mundial de influencers católicos conocidos como evangelizadores digitales o misioneros digitales. En el 2024, Francisco Panzón creó un grupo de estudio específico para abordar el tema de la misión en el entorno digital. Y en el 2025, Prevost se anuncia la canonización de Carlos Acutis por su uso del Internet para difundir su fe y los milagros eucarísticos. Todos esos pedazos de pollo ensangrentados, ¿no?, que hacen babear a todos esos protestantes, bueno, están agradecidos porque a través de las redes sociales se están dando a conocer. Fíjense ustedes cómo viene el panorama desde el 2015, bien planeado, bien estructurado, para que ustedes piensen, por si ustedes piensan que la Iglesia Católica no sabe lo que hace o que lo hace sin pensarlo, jamás, jamás. Este tío, que va a ser el santo de los brócolis y el santo de los millennials, fue apodado el ciberapóstol de la Eucaristía. En el 2025 se anuncia la canonización de este payaso por el uso del Internet para difundir esos milagros de pellejos de pollo ensangrentados y, por supuesto, para darle una suerte de estructura a la visión que tiene Roma de trabajar desde las redes sociales con todos estos ignorantes, ¿no? Todos estos influencers ignorantes, que es lo que son, y sobre todo para frenar a los pentecostales. Así tal cual como ustedes lo están escuchando. Los pentecostales son la piedra en el zapato de la Iglesia Católica. Pero vamos a ir por partes porque lo que les voy a presentar no van a dar cabida en su mente de que esto esté sucediendo. Van a sentir se los prometo que van a sentir un celo santo, de manera que van a querer volver a las calles, nuevamente a evangelizar. Y van a darse cuenta de todo lo que ha hecho Roma para que ustedes pierdan ese fuego, ese poder del Espíritu Santo que ciertamente estuvo avivando a Latinoamérica. Conformación oficial de este nuevo movimiento es que el magisterio va a coordinar congresos de capacitación pública, documentos, disposiciones especialmente para los influencers del estilo del Choripic, ¿no? Va a coordinar grupos de trabajo, colaboraciones, informaciones en grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, doxeo, a diestra y siniestra como Sacroperro y otros que andan por ahí. Y cada influencer, aunque sea dueño de su comunidad y va a tener sus grupos de WhatsApp y Telegram, etcétera, va a estar ahora dirigido desde arriba por el mismísimo Vaticano y el Papa Panzón. Todo esto se los estoy mostrando simplemente como un preámbulo de lo que se viene, ¿sí? Pongan mucha atención, por favor. El modo extraoficial de todo esto es hacer inteligencia para destruir enemigos, que son obviamente los evangélicos, conseguir datos personales, grabar ocultamente conversaciones privadas, etcétera, etcétera, como ya vemos viendo que se da. Pero ciertamente lo que vamos a ver en los próximos años, como nos lo dice aquí Monseñor Lucio Ruiz, es el objetivo de este jubileo es doble. Por un lado es mimar a los misioneros católicos digitales, influencers, tiktokeros, youtuberos y todo lo que vaya saliendo debajo de las piedras, porque la iglesia los ha descubierto. Es decir, la iglesia se ha dado cuenta, esta gerontocracia de ancianos pederastas se han dado cuenta que la única forma de frenar al mundo evangélico es invertirle 40 millones de dólares a los influencers que están 24/7 sin recibir pago. Ahora van a recibir una financiación con el pretexto de que son misioneros y apóstoles digitales, porque la iglesia los ama, los acompaña. El jubileo sirve para decirle a los obispos de todas las iglesias, abracemos con fuerza esta misión. Por supuesto, encontraron un hueco, como dijo Kate Madison. Pero antes de avanzar, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo llegamos a esto, hermanos? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al 2025 con un jubileo donde la iglesia está invirtiendo millones de dólares para afianzar una propuesta mediática en las redes sociales? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y por qué estoy mencionando desde el principio a los pentecostales y a los evangélicos? Bueno, vamos a retroceder en el tiempo y esta data no te la va a presentar ningún canal. Te la voy a presentar aquí y te vas a dar cuenta por qué odian tanto este canal. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Bien, vamos acá. Miren. En la primera conferencia general del Episcopado Latinoamericano, Río de Janeiro, en Brasil, donde se encuentra una de las diócesis católicas más grandes del mundo, es decir, Brasil, México, Filipinas y China, tienen una de las comunidades católicas más grandes del mundo. Brasil ha sido un lugar de preocupación para la Iglesia Católica porque en Brasil el avance del mundo evangélico ha sido tan grande que ha puesto de cabeza al catolicismo varias veces. La primera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en 1955, antes del Concilio Vaticano II, fue un grito desesperado de los obispos papistas pidiéndole auxilio al Vaticano. 1955, en pleno auge
pleno auge del pentecostalismo en Latinoamérica, estos católicos de Brasil no sabían qué hacer con los evangélicos. Así que en un grito desesperado le piden ayuda al Papa Panzón para que venga y los auxilie. Y como quedó establecido en la primera conferencia general, que ustedes pueden leer el documento de Río de Janeiro, lo encuentras fácilmente, dice: el grave problema que plantea para nosotros el protestantismo y los diversos movimientos no católicos introducidos en las naciones latinoamericanas, amenazando su cultura católica tradicional. ¿Qué empezaron a ver en Brasil? Lo mismo que empezaron a ver en Guatemala, lo mismo que empezaron a ver en Salvador, lo mismo que empezaron a ver en México, que el mundo evangélico estaba arrasando literalmente con los papistas. En 1955 piden un grito de ayuda: Papa Panzón, ven, ayúdanos por favor. Entonces se da una conferencia donde se da una respuesta y se introduce una serie de cosas de qué es lo que vamos a hacer con los evangélicos. Ponga mucha atención, usted tiene que entender esto, tiene que conocer esto. Si usted conoce esto, literalmente ha desnudado al enemigo y sus tácticas. A usted ningún católico lo va a engañar jamás. Esa parvada de ignorantes seguidores del Papa no lo van a engañar. Pero bueno, la respuesta nos hizo esperar. Surgió el documento de Río de Janeiro, 1955, y en este documento, antes del Concilio Vaticano II, se centraba el análisis de la situación religiosa de cada uno de los países de Latinoamérica, poblada por más de 150 millones de personas. En este momento, 1955, Roma todavía no tiene un interés primario en Latinoamérica. Sin embargo, estos sacerdotes totalmente ignorantes y totalmente superados por el mundo evangélico estaban pidiendo a gritos una ayuda. Y mire lo que decía el documento de Río de Janeiro. Dice: desafortunadamente son muchos los ataques de astutos enemigos y para repelerlos se requiere una vigilancia enérgica. Por si usted piensa que los católicos se van a quedar de brazos cruzados mientras nosotros ganamos millones de almas para el Señor Jesucristo, jamás. Ellos no dan pisadas sin guarache. Y se van a dar cuenta de todo lo que empezaron a hacer, como las insidias masónicas y la propaganda protestante. En este punto, en 1955, cuando hablan de propaganda protestante, se refieren específicamente a los pentecostales. Después van a dividir a los pentecostales de los protestantes para empezar a crear una disidencia controlada, creada por ellos mismos. En el mismo documento, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, ante la coyuntiva de el grave problema que les presentaba el protestantismo, estos tíos siempre nos han tenido miedo, porque no hay forma que el catolicismo supere la vivencia espiritual del mundo evangélico. Nunca, no hay forma que puedan competir contra eso. Así que sí, ellos decían, hay un grave problema que nos plantea el protestantismo. Están borrando de la faz la herencia católica idólatra que hemos infectado en Latinoamérica. Y los diversos movimientos no católicos se han introducido en las naciones latinoamericanas, amenazando nuestra tradición cultural católica. Vas a ir atando cabos mientras voy hablando. Vas a ir atando cabos y dándote cuenta de cómo este dragón, cómo esta meretriz, hoy nos pide que por favor no hablen en esos términos, no nos odien. Te vas a sentir de verdad asqueado de todas las cosas que hace la Iglesia Católica. Se recomienda en el documento de Río de Janeiro, recuerden esto, aquí todavía no surge el Concilio Vaticano II, que va a surgir en la década de los 70, 1967. La respuesta de la Iglesia Católica es: se recomienda encarecidamente que se pongan en vigor todas las disposiciones del derecho canónico, censura previa de revistas, escritos, publicaciones peligrosas, a darles con todo a los evangélicos. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó cuando empezaron a hacer eso? Los evangélicos, que en aquel entonces la tenían muy clara y sabían que el enemigo a vencer era esa putrefacción idólatra que Roma vertía sobre la Latinoamérica, sumaron fuerzas con los congresos de Lausana, enviaron más misioneros, levantaron seminarios, abrieron escuelas, y entonces Roma se puso a temblar. ¿Por qué? Lo vas a ver tú mismo. Tú lo vas a ver. En esta época era común, 1955, era común referirse a las iglesias evangélicas como sectas y atribuir su crecimiento a influencias extranjeras. Aquí empezaron a decir que fue la CIA, que fueron grupos de choque externos los que hicieron que los evangélicos crecieran en Latinoamérica. De hecho, en 1950, el Vaticano percibía el auge evangélico como un peligro. El Papa Juan XXIII hizo un llamamiento urgente. Ese papa que hizo el llamado al Concilio Vaticano II hizo un llamamiento urgente a reforzar la presencia católica en la América Latina, pidiendo a todas las órdenes religiosas y diócesis de Norteamérica que enviasen misioneros y voluntarios laicos a Latinoamérica.
en la década de 1960 para ayudar pastoralmente a la región que estaba totalmente golpeteada por el evangelicalismo. Por supuesto que hoy los católicos siguen perdiendo millones de personas, pero ahorita les voy a decir cómo está tratando el catolicismo ahora esto. Ya lo van a ver ustedes todo. En respuesta a este llamado, miles de sacerdotes y religiosos y laicos a través del programa papal Voluntarios por Latinoamérica se trasladaron al continente financiado por iglesias de Estados Unidos y por organismos pontificios con el fin de contrarrestar el vacío pastoral y frenar la expansión protestante. ¿Pero qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó, gente? Fue un terrible fracaso. Recuerden, en 1955 los sacerdotes se ponen a llorar como nenas porque los protestantes se están llevando a la gente, están haciendo que Brasil pierda su identidad católica. El Vaticano responde y pide un envío masivo de sacerdotes y laicos a trabajar en Latinoamérica. Es un fracaso total. De hecho, ya no existe esta oficina. Los sacerdotes no saben cómo actuar, se ven superados en una parvada de ignorantes que no saben pastorear. Y en ese entonces escribe su tesis, la LIF, la tesis chilena de por qué el pentecostalismo es un movimiento tan fuerte, y es porque es el refugio de las masas, algo que no puede superar el catolicismo. Los católicos no tienen pastores. Por lo tanto, esto fue un terrible fracaso. No pudieron contra el mundo evangélico. Se escribieron unos libros en aquel entonces para adoctrinar a los católicos, para que se defendieran de los evangélicos. Un terrible fracaso total. Fracaso total. Por una sencilla razón, como se lo voy a mostrar más adelante. La sencilla razón es esta: no hay una pastoral católica. Mientras los pentecostales y los evangélicos abrazan a las personas y hacen un seguimiento pastoral con ellos, metiéndose como refugio a las masas, los sacerdotes católicos están detrás del altar, vestidos con enaguas de mujer, ¿verdad? Allá en la sacristía, haciendo actos de pederastía y cochina y media. No saben cómo trabajar. Se vieron superados ante el avance potente de las campañas evangelísticas, ante la repartición de Biblias, ante la repartición de folletos. Estaban asustados. Fracasaron terriblemente. Así que, ¿qué pasó? Tuvieron que cambiar la técnica. Vean este librito que está acá. Este librito, escrito por Monseñor Camilo Crivelli, se empezó a utilizar como un manual didáctico para confrontar a los protestantes y ofrecer respuestas rápidas a sus desafíos. Se llama Los protestantes y la América Latina. También se encuentra como pequeño diccionario de las sectas protestantes. Mire cómo todavía en el 55, mire cómo se referían descarada y despectivamente hacia los protestantes. Sectas protestantes. Editado por el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Exclusivamente para el uso de sacerdotes católicos para poder enfrentarse a los evangélicos. El prólogo del libro explicita el propósito de reunir los elementos más necesarios para rebatir prontamente las ideas protestantes. Este fue usado como manual. Mire lo que dice el libro. Las consideraciones a que se prestan estas palabras son muchas. Por ejemplo, Estados Unidos, país de muchas sectas protestantes. Se puede explicar de alguna forma que la enseñanza oficial sea neutra, pero la manía del odio contra nuestra iglesia ha sido aprovechada para multiplicar los centros educativos y así implantar entre nosotros sus divisiones religiosas. Este manual lo fueron utilizando los sacerdotes ignorantes y superados por el crecimiento evangélico. Como la mayoría de católicos ignorantes que no saben nada de su Denzinger, de su catecismo, no usan la Biblia y necesitan, por supuesto, representantes que los hagan sentir cómodos respecto a toda su ignorancia. En la página 57 expresa Crivelli que a Latinoamérica se enviaban obreros y cualquier otro misionero de Estados Unidos que no cupiera en otro lugar. Decía Crivelli de estos pastores que eran enviados a Latinoamérica, gente ignorante, decía, que se dedica a repartir Biblias, hojitas y panfletos que se cuentan por cientos de miles. Esta era la forma en que se veía a los protestantes, sectas maliciosas, ignorantes que se dedican a repartir Biblias y que están haciendo que la Iglesia Católica pierda millones de personas. Vayan y lean el libro, lo encuentran fácilmente en Google, léanlo. Es una descripción del trabajo que hicieron desde la década de los 50 contra el protestantismo. Esto fue un fracaso. ¿Sabes por qué es un fracaso? Los católicos no leen. Y el 80-90% de los católicos no militan la fe. No viven la fe católica. Irán a misa por allá cuando el compadre no va a bautizar a la hija y se pone en tremenda guarapeta. El compadre termina con la comadre y se hace un desastre, se divorcian y el tejido social totalmente destruido.
Pero claro, sus vírgenes, sus rosarios y sus santos. Fue un fracaso terrible. Los católicos no les interesan a estas vainas. A los católicos les interesa que les des un yeso para besuquearlo y lamerlo. Eso es lo que les interesa. Esto fue un fracaso. Pero vamos a ver algunas joyitas que nos dejó el libro. Esta propaganda que surgió en la década de los 30, 40, 50, se intentó de forma profunda. De hecho, mi madre pertenecía a las comunidades catequistas, mi abuela. Las comunidades catequistas fueron también esfuerzos de la Iglesia Católica por instruir a las comunidades. Fracasó terriblemente. No tuvo el auge. ¿Sabes por qué? Porque quien estaba al frente de las comunidades catequistas eran tanto más ignorantes que ellos. Porque los sacerdotes no hacen trabajo pastoral. El sacerdote está encerrado en la misa. Tú en la década de los 60, 70 encontrabas estos panfletitos de propaganda donde decía: este hogar es católico, no aceptamos propaganda protestante ni de otras sectas, porque se veía a los protestantes como sectas. Entonces, estos eran intentos desesperados del catolicismo romano porque se daban cuenta que el mundo evangélico los estaba acabando, destruyendo. Y la Iglesia Católica fomentó campañas de catequesis para afianzar a los fieles en la doctrina católica, disuadirlos con panfletos como este de escuchar predicadores evangélicos. En algunos países con fuerte influencia católica estatal hubo incluso medidas de hostilidad, restricciones hacia misioneros protestantes, como es el caso que cuenta Francisco, de que incluso les quemaban sus carpas. O como sigue sucediendo en muchas partes de Latinoamérica, que los católicos queman y desplazan a los protestantes, como aquí en Chiapas, en México. Esta es una declaración del propio Francisco. Pienso en el pasado, dice, en mi tierra. Por ejemplo, cuando vinieron unos ministros evangélicos, dijo el Papa, un pequeño grupo de católicos les quemó sus carpas. O sea, esto no es ninguna mentira, esto es verdad. Estos tíos se veían superadísimos por el mundo evangélico. Se veían superadísimos las sectas protestantes, las sectas evangélicas, y por lo tanto, en el argot de muchos católicos que crecieron en esas épocas como muchos sacerdotes, los protestantes y evangélicos siguen siendo sectas. No han sacado eso porque no han entendido lo que la Iglesia Católica quiere hacer. Pero ahora los vamos a desnudar. Los vamos a desnudar como la gran meretriz que es. Miren lo que decía, por ejemplo, acá Mario Caponeto. ¿Ya vieron quién está ahí? El Horny. Ahí está el Horny. Vean cómo estos dos se burlan de Francisco. Dice, el doctor Caponeto, refiriéndose a las palabras de Bergoglio, afirmó de forma sarcástica que la famosa quema de la carpa a los herejes, porque todavía siguen manteniendo esa idea por debajo del agua de que los evangélicos y protestantes son herejes mientras hacen otro tipo de cosas. Ahorita les voy a mostrar. Bergoglio lo cuenta como un episodio despreciable de un cura fanático que aún no había descubierto las bondades de ser protestante, pachamánico, maricón y cobarde. Es decir, para ellos estuvo bien todo eso, como para muchos católicos. Todo eso está bien. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Fracaso tras fracaso tras fracaso, la Iglesia Católica tiene que reinventarse. Porque si no lo hace, van a terminar siendo dominados por los evangélicos. No funcionó la catequización, no funcionó la llamada de ayuda de la conferencia de Río Janeiro en 1955, no funcionó los panfletos y libros incendiarios que sacaron los curas y monseñores, no funcionó nada de eso. No funcionó. ¿Qué hicieron esta parvada de ignorantes, pero muy astutos como serpientes? Le dieron un giro de tuerca al asunto. El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII convocó al Segundo Concilio Vaticano. Durante la fiesta de la conversión de San Pablo, en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. Y después de eso, este león que nos perseguía se convirtió de la nada en ovejita. Este leoncito, esta ovejita con boca de dragón, de la nada, ahora nos llamaba hermanitos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo se los voy a demostrar. Y aquí es donde entramos ahora hacia lo profundo. Con el Concilio Vaticano II se planteó una respuesta urgente a la muerte de la Iglesia Católica en Latinoamérica. El Concilio Vaticano II replanteó su estrategia respecto a los evangélicos, desarmándolos con supuestos diálogos para evitar la confrontación y así evitar que la propaganda sectaria les siguiera arrancando almas. No obstante, otro fenómeno se les interpuso, porque cuando en plena época de los 70, el Concilio Vaticano II empezaba a decir que el diálogo, surge un avivamiento pentecostal. Surge un tremendo aviento que se llama la segunda ola del carismatismo. Los carismáticos resurgen de entre las cenizas en los 70 y empiezan otra vez a arrasar con el papismo. Década de los 70.
el pentecostalismo vuelve a resurgir y el rápido crecimiento de iglesias evangélicas pentecostales en los años 70 motiva a que la jerarquía romana tome el tema con más preocupación. ¿Y ahora qué rayos? Por eso odian a los pentecostales. ¿Qué rayos hacemos con esto? No se lo esperaban. Porque les empezó a funcionar el cuentito del diálogo con los protestantes que ellos llamaban históricos. Y empezaron entonces a dividir a los protestantes históricos de estas sectas que eran el verdadero veneno para ellos, el verdadero problema para el papismo. Y en la década de los 70, sin que lo esperaran, resurge el pentecostalismo en la segunda ola del carismatismo, y ya no solamente son pentecostales, sino que empieza a golpetear a anglicanos, a luteranos, a presbiterianos, a bautistas. Es decir, empieza como una llamarada que se extiende por todas partes. Entonces, ¿qué hacen? En la década del 79 urgentemente convocan a la tercera conferencia de Puebla. Y en esa tercera conferencia de Puebla, que ustedes pueden ir a leer el documento, vuelven a poner el punto sobre la I. No está funcionando el asunto del diálogo. Bueno, hay que hacer una distinción. Hay que decir que la razón por la cual no se puede dialogar con estos es porque son fanáticos, porque son sectas, porque son malévolos. ¿Sabes quién dice eso? El cura Verosh. Que con los que sí se puede dialogar porque son muy intelectuales, muy lindos y muy sabios, son las llamadas iglesias históricas. Por otro lado, los movimientos sectas populares como los pentecostales tienen un proselitismo agresivo, son muy duros, no se puede dialogar con ellos. Esta fue una técnica establecida en la tercera conferencia de Puebla para dividir a los protestantes y decir, no, con ustedes sí podemos dialogar, con ustedes nos podemos fumar una pipa bien a gusto, con esos otros mamarrachos no, ay, qué feos, qué violentos que son. Muy astutos. Y más allá de eso, ¿saben qué hicieron? En la década de los 70, Pablo VI legitima un movimiento dentro de la Iglesia Católica llamado Movimiento de la Renovación Carismática, que básicamente es pentecostalismo católico romano. Pentecostalismo con yesos de María y yesos y pellejos ensangrentados. De ahí me sacó el Señor a mí. Y la intención de esto era dejar entrar, como decía Pablo VI, un aire fresco a la iglesia. No era ningún aire fresco. Era, como va a ver ahorita, como dice Juan Pablo II, era hacer retroceder al pentecostalismo. Vayan ustedes a un culto carismático de la Iglesia Católica. Lo vas a ver exactamente igual que un culto pentecostal, con la única diferencia, un pellejo ensangrentado ahí y un muñeco con peluca por acá. ¿Cuál era el fin de la renovación carismática que se metió en todas las diócesis de la Iglesia Católica? Frenar la expansión pentecostal. Y a la par de ello surgieron los nuevos misioneros para Latinoamérica, que tenían el fin específico de enfrentarse a las sectas pentecostales. Ahora el fin ya no es enfrentarse a los luteranos. Los luteranos no ofrecen resistencia, no es ningún problema el luteranismo, porque el luteranismo no hace proselitismo, no es propagandista, no evangeliza, no le importa a nadie. Los presbiterianos no nos importan, los metodistas no nos importan. Los que nos importan son esos que están quitándonos las almas, que son esas sectas pentecostales proselitistas, perniciosas y propagandistas. A esos hay que detenerlos. Y entonces pusieron nuevamente manos a la obra y dijeron, no, ¿que quieres firmar un acuerdo de la justificación? Sí, yo lo firmo contigo, papá, no pasa nada. Ya estamos de acuerdo en la justificación, luteranos y católicos, todo está muy bonito entre nosotros. Un acuerdo, un diálogo y oración, tú y yo, sí. Mientras ellos afilaban sus armas contra el evangélico pentecostal. Miren lo que les voy a mostrar. En pleno auge pentecostal en la década de los 70, el Vaticano incorporó en su curso de posgrado en teología la lectura del por qué estaba fracasando su diálogo con los pentecostales. Es decir, el cuentito del diálogo lo vendieron como una herramienta para desarmar a evangélicos y protestantes. Les funcionó con los protestantes históricos, pero no les funcionó con los pentecostales. En el curso de posgrado en los 70 que llevaban los seminaristas, se hacía la lectura de por qué con los pentecostales no funcionaba la estrategia, la herramienta del diálogo. Y nos lo dicen así. Miren, fíjense lo que dice el documento. Lo cito textualmente. Como vimos, son diversas las barreras interpuestas por los pentecostales para que este diálogo se visibilice, se viabilice. Cualquier diálogo implica la existencia y participación del otro. La iglesia, interesada en este diálogo, se comporta de modo ambiguo entre su propuesta ecuménica, pero a la vez quiere mantener su hegemonía religiosa en el Brasil. La iglesia propone dialogar con los grupos rivales, pero la iglesia también desea mantenerse hegemónica, recuperar el rebaño perdido
invertir en la evangelización a través de los medios de comunicación masiva, encontrar respuestas y estrategias pastorales adecuadas para frenar el crecimiento de las sectas pentecostales. Te lo dicen en la cara. Y todo esto se llevó a auspicios del famoso Concilio Vaticano II. No, de verdad, nosotros ya no tenemos nada contra ustedes. Hermanitos separados, justificados igual que nosotros. Mientras a la par se le enseñaba en los seminarios católicos a los sacerdotes que con los pentecostales no funcionaba la herramienta del diálogo. Porque los pentecostales detectaban que lo que la Iglesia Católica quería era mantener la hegemonía de las zonas de Latinoamérica, y que la Iglesia Pentecostal y los otros grupos evangélicos detectaban que la Iglesia Católica era mentirosa y no le concedían el diálogo. Entonces, ¿qué proponen? Proponen nuevas estrategias con los pentecostales. Toda esta documentación, con fuentes y todo, lo pueden encontrar en mi página edgarpacheco.com. Y entonces, miren qué interesante, década de los 80 y década de los 90, mientras están dialogando con allá con los luteranos y todo, acá en Latinoamérica nos están enviando cada vez más fuego para frenar a los pentecostales. Y así surge en la década de los 80 y en los 90 Apóstoles de la Palabra desde la Diócesis de México, que es una de las más grandes del mundo. El sacerdote italiano Flaviano Amatulli funda en 1978 la Asociación Apóstoles de Palabra. Miren nada más el librito que sacó, La Iglesia Católica y las sectas, en pleno Concilio Vaticano II vigente. Y dentro de esas sectas, por supuesto, estaban los pentecostales. Porque recuerden, los que ya desarmaron fueron a los presbiterianos, a los anglicanos, esos están desarmados, esos quieren dialogar. Los pentecostales no querían diálogo, querían evangelizar y ganar almas. Y eso era un problema para los católicos, porque esas almas en Latinoamérica eran católicas papistas. ¿Y cuál era el fin de Apóstoles de la Palabra? Estaba enfocado en formar laicos que debatieran con evangelizadores en barrios y comunidades. ¿Y quiénes eran los que evangelizaban en las calles y en los barrios? Los pentecostales. La Conferencia Episcopal Mexicana confió al padre Amatulli un departamento específicamente dedicado a enfrentar el proselitismo sectario. ¿Y quiénes eran esos proselitistas sectarios? Los pentecostales. Todo esto mientras afirmaban por allá, por arriba, que querían diálogo. Por un lado, desarmaban a los protestantes históricos y por el otro lado, golpeaban a los evangélicos pentecostales. Y lo siguen haciendo, lo siguen intentando. No, es que ¿por qué eres tan duro? ¿Por qué eres tan beligerante? ¿Por qué atacas tanto a la Iglesia Católica? Porque es una ramera, mentirosa, putrefacta, por eso. Porque Roma nunca ha cambiado. Roma siempre ha querido el poder. Y como desarmó a luteranos, desarmó a anglicanos, desarmó a presbiterianos, desarmó a metodistas, ahora está intentando por todos los medios acabar con el mundo evangélico mientras dice que quiere diálogo. No, otro perro con ese hueso. Y ellos lo saben. Entonces, ¿qué pasó? Nos mandaron a Amatulli. Y Amatulli trajo una propuesta muy agresiva contra los pentecostales. Muy agresiva. Las lecturas de los católicos eran militantes respecto a estos enemigos que tenían que vencer. No en vano Juan Pablo II viajó a Guatemala que la perdieron totalmente, ¿verdad? Perdieron Guatemala y viajó a México. Prevost viene a México otra vez. No se han puesto a pensar por qué los papas siempre terminan en México o en algún país que tiene mucha reverberancia católica. Por supuesto, porque no quieren perder. Ahora está planeando para traer a Prevost a México. Juan Pablo II, que llamó a México el siempre fiel. Pues no siempre, porque ya tiene 70%, perdió como 20 puntos porcentuales de adeptos al catolicismo. No en vano Juan Pablo II viajó a Guatemala y México, dice, el mes pasado con un mensaje eminentemente indigenista. El déficit de evangelizadores católicos es evidente, decía, y los métodos de su iglesia profundamente pasivos, ya que los fieles son considerados como objetos que se limitan a escuchar y obedecer. Y esa rigidez, decía, abre nuevos cultos. De manera entonces que los laicos son formados a imagen de esos teólogos, de esos sacerdotes que no hacen nada. Y eso no le gustaba a Juan Pablo II, que se daba cuenta que estaba perdiendo Latinoamérica. Mientras los evangélicos contrarrestan todo esto con un arsenal, blanden la Biblia, hacen estragos entre los católicos. Y todo esto mientras nos hablaban de diálogo en plena época de los 90. En los 2000 aparece este payaso, este mamarracho mentiroso. El heredero de la guerra de Amatulli surge. Y este payaso, enviado de la diócesis de Táchira, Venezuela, manteniendo una línea agresiva, militante, persistente, su diario es claro. Él quiere diálogo mientras llama a los pastores robadiezmos, ladrones, engañadores, mentirosos. Todo esto financiado por el Vaticano, mientras convencía a los protestantes que solo quería dialogar. Haciendo campañas,
haciendo proselitismo, utilizando las redes sociales, mientras los evangélicos se desarmaban poco a poco, convencidos de que esta gran prostituta, esta gran meretriz quería dialogar con nosotros, porque ya no nos llamaba sectarios, ahora nos camuflaba el título, nos llamaba hermanitos separados. En 1995, ante más de 300 obispos de Brasil, Juan Pablo II reconoce el peligro de las sectas pentecostales, lo cual se advierte en el documento es peligroso, porque los pentecostales descubrieron que no existe tal diálogo. Se los dije, se los iba a probar. Los pentecostales, por lo menos en la década de los 90, se daban cuenta que este cuentito del diálogo y todas estas vainas era falso. A los otros ya los había envenenado la gran meretriz. A los pentecostales no podía. Y les leo la transcripción del documento que se llevaba en la clase de posgrado que llevaban los seminaristas en Brasil para ser sacerdotes. Se los leo. En septiembre de 1995, reunido en el Vaticano como obispos de la región nordeste de Brasil, el Papa discutió nuevamente el peligro para la Iglesia Católica, obviamente representado por la expansión de las sectas. Recuerden, sectas son estos pentecostales en América Latina. ¿Pero por qué? ¿Por qué si primero vende diálogo, por qué nos llama sectas? Porque ha sido falso todo. En su acusación de destruir desde la base, a veces de manera violenta, la fe popular, sobre todo la devoción a la Santa Virgen, a la estructura papal y al magisterio, las expresiones desde el Papa no dejaron dudas. Aquí, como en muchas otras declaraciones que hace cuando habla de la expansión de las sectas en América del Sur, el pontífice claramente se refiere sobre todo a los pentecostales. Con base en tales puntos, sin embargo, expresivos sectores protestantes concluyen que este tipo de ecumenismo que propone la Iglesia Católica es ambiguo, porque propone el diálogo al mismo tiempo que considera peligrosas sectas proselitistas y otros adjetivos semejantes a aquellos que supuestamente, a causa de su ignorancia e ingenuidad, deseaban un nuevo camino. Esto era contradictorio. Los pentecostales lo descubrieron. Los pentecostales se dieron cuenta y dijeron, no, yo no me trago ese cuento. Tú a puerta cerrada te reúnes con tus obispos y dices, hay que frenar esas sectas. Y por afuera te muestras con una cara de oveja diciendo, somos hermanos todos, quieren firmar acuerdos conmigo, yo me prostituyo con quien ustedes quieran, yo firmo acuerdos con todos, papá. Luterano, ¿quieres firmar un acuerdo? ¿Qué quieres que diga? No, pues que la justificación, sí, Lutero es un genio, Lutero todo, pero ya no nos ataquen. Los pentecostales dijeron, no nos importa nada contigo, vamos a seguir ganando almas. Y en este documento, ¿no?, que es el posgrado para ser sacerdote, que el análisis, por supuesto, del ecumenismo, del diálogo ecuménico, vuelven otra vez a refrendar. El problema son los pentecostales. Pero ¿por qué el problema son los pentecostales? Ahorita lo vamos a ver. Acá, descaradamente, en una audiencia pública de 1992, lunes 12 de octubre, Juan Pablo II nuevamente se vuelve a referir a los pentecostales como fenómenos de las sectas. Afirma que hay intentos de debilitar el catolicismo en América Latina y le llama estrategia. De aquí va a surgir ese bulo de que fue la CIA quien metió a los pentecostales a Latinoamérica. Porque la idea era derribar al bloque evangélico latinoamericano. Esa era la idea. Y esa ha sido la idea siempre. ¿Por qué? Porque no hay luteranos en América Latina. No hay anglicanos. No son un problema en América Latina los anglicanos, ni los luteranos, ni los presbiterianos, ni los metodistas. El problema son aquellos que salían a las calles a evangelizar. El problema son aquellos que repartían Biblias. El problema son aquellos que repartían folletos, que abrían células, que hacían evangelismo y que lo hacían a expensas de ser criticados por la iglesia papista como proselitistas, propagandistas, sectarios. No les importaba. El problema eran estos que hacían campañas al aire libre. El problema eran estos que ganaban a los católicos, que veían literalmente a los católicos como inconversos que debían ser traídos a Cristo. Ese era el problema. Y nunca lo ocultaron. El problema fue ese. Entonces, mientras en público hablaban de que nos amábamos y hay que dialogar y besuquearnos y fumar pipa, en lo oculto, ellos se reunían y decían, hay que frenar a estos locos, estos son sectas, estos son el verdadero problema que hay que frenar. Y así, te transcribo textualmente lo que dice el documento de Juan Pablo II. Por otra parte, dice Juan Pablo II, no se puede infravalorar una estrategia que su objetivo es debilitar los vínculos que unen a los países de Latinoamérica y minar las fuerzas que nacen de nuestra unidad para subvencionar campañas proselitistas
que tratan de resquebrajar nuestra unidad. ¿Usted realmente piensa, a ver, usted querido evangélico que está aquí, usted realmente piensa que estos papistas, hijos del diablo, anticristos, hombres de perdición, se van a quedar con los brazos cruzados mientras pierden pueblos enteros que les dan para tragar? ¿Ustedes realmente piensan que va a ser así? No. Lo que hizo el Concilio Vaticano II fue cambiar la estrategia. Mientras en lo secreto dicen hay que frenar al mundo evangélico en Latinoamérica, en lo público decían diálogo y pipas para todos. Son un astuto, son una prostituta. La Biblia los describe perfectamente. Se revuelcan con quien sea con tal de tener la razón y ganar el poder. Y mire lo que decía el documento, vayan y léanlo. El preocupante fenómeno de las sectas, dice Juan Pablo II. Hay que responder a ese preocupante fenómeno con una acción decisiva que ponga en el centro de la comunidad el anhelo de una relación personal con Dios a través de nuestras parroquias. Eso es lo que decía Juan Pablo II. Y está claro que esto está siendo 30 años después del Concilio Vaticano II. Los únicos indomables y que eran un dolor de cabeza para el papismo eran los evangélicos pentecostales y los evangélicos que hacían campañas y los evangélicos que evangelizaban a los papistas, a los cuales se les ha intentado relegar con la intención de estigmatizarlos. No, es que esos son furibundos, son enojones, odian al Papa, odian a la Iglesia Católica Romana. Claro, porque ahora la técnica ha sido que bajemos las armas con diálogo, pero eso no funciona con los pentecostales. Lo triste es que ciertamente el pentecostalismo viene en un declive muy serio. Ha perdido su energía, ha perdido su revitalización espiritual, que nació justamente en ese compartir el evangelio en campañas, en folletos, en Biblias, en células, y lo hizo trayendo a los católicos a la fe. Y de ahí salimos muchos de nosotros que fuimos papistas romanos. La infiltración, porque recuerden, aquí hay una financiación, gente. Aquí hay billete. La infiltración es total. ¿No se han puesto ustedes a pensar cómo de repente todos nuestros cantantes, todos nuestros artistas, que en otrora tiempo era un dolor de cabeza también para el papismo, de repente empezaron a dar giros muy pronunciados, cantando en catedrales, haciendo declaraciones públicas y hermosas del papismo? ¿Ya no se acuerdan cuando Marcos Witt estuvo en el Luna Park en Argentina con Cantalamessa, que dirigía el diálogo ecuménico, diciendo quiero transitar este camino? ¿Ya se les olvidó que ellos quieren verdaderamente infiltrar a los pentecostales, a los evangélicos, para destruirlos, para que bajen las armas? ¿Y que lo hacen por medio de sus caudillos? ¿Que todos aquellos que son referentes populares dentro del mundo evangélico son financiados, reciben tajadas, son amenazados? Mientras que acá Juan Pablo II te dice, sí, hay que barrer con estas sectas. Ellos nunca te han considerado, hermanito, sepa, eso es falso, eso es una mentira total y descarada. Ni tampoco consideran hermanos a los luteranos ni a nadie de eso. La única diferencia es que no necesitan ya pelear con luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, porque no ofrecen una resistencia al papismo. Los únicos que siguen ofreciendo una resistencia al papismo son los evangélicos. Pero agárrense al que viene más. Así que en el 2007, la quinta conferencia de Aparecida del episcopado latinoamericano, porque aquí es donde está el problema, encabezada ahora por Jorge Mario Bergoglio, el jesuita, habla de una misión continental, un esfuerzo coordinado para que cada diócesis misionera busque a los católicos alejados, dialogando, dice, con hermanos evangélicos. No funciona. No funciona. Fíjense lo que intentan hacer. Hay que recuperar a los evangélicos que eran católicos a través del diálogo. El documento de Aparecida reconoce la proliferación de denominaciones evangélicas y lo reconoce otra vez como un desafío pastoral. Aunque este documento ya no utiliza el término secta porque ya se lo habíamos descubierto. Porque recuerden, desde la década de los 60, ya en el curso de posgrado, la enseñanza era, si siguen hablando de sectas, si siguen hablando, se van a dar cuenta los evangélicos, no hagan eso. Sigan manteniendo la idea del diálogo hasta que caigan. Entonces fíjense acá lo hipócritas que son, porque siguen reuniéndose en lo secreto, firmando documentos entre ellos diciendo hay un desafío pastoral con estas sectas, pero hay que decirles que queremos diálogo. Ahí están los documentos. Y entonces en este contexto surge, en el 2008, después de aparecer en el 2007, surge en el 2008, Catholics Come Home. Católico vuelve a casa, que fue una campaña mediática que inició en el 2008 para reconectar ahora a través de las redes sociales a quienes se pasaron a iglesias protestantes. La emulación en Latinoamérica era vuelvo a casa. Coordinados, todos coordinados,
con financiación del Papa Panzón, coordinados para debilitar la estructura evangélica, que tú bajes la guardia, mientras te envían a Luis Toro, ¿no?, que habla pestes de los evangélicos, mientras te envían a Matuli, mientras te tratan de sectario, mientras te dicen que eres un burro ignorante, ellos haciendo todo el trabajo coordinado por detrás, infiltrando nuestras iglesias, infiltrando nuestros cantantes, infiltrando nuestros pensadores, todo haciéndolo coordinadamente con inversiones millonarias, mientras los evangélicos bajan la guardia. Y claro, son unas tremendas serpientes que por un lado te dicen, hay que subir el nivel. No, no es cierto. Lo que quieren es que tú bajes la guardia. Y entonces aquí tienes Catholics Come Home. Católico vuelve a casa. ¿Dónde lo has visto esto? Por supuesto. Por supuesto. La lucha para acabar con las sectas pentecostales o evangélicas se traslada al área de la apologética en línea. Bien coordinados. Fíjense cómo todos los pasos que van dando, desde el 55, las respuestas, lo que van a hacer, lo que van a decir, cómo van a actuar, está coordinado. Roma es de verdad un dragón. La idea de diálogo y que nos aman, todo eso es pura faramaya, todo eso es falso. La idea detrás es no perder Latinoamérica. Y mientras hacen todo eso, te ponen descaradamente un papa argentino, te ponen un papa peruano y te dicen, no, diálogo, porque todos sus intentos están en no perder a los países latinos, porque los evangélicos están arrasando literalmente. Arrasando. La única diferencia es que ahora se puede tratar con los evangélicos, porque ahí anda Francisco en los cultos pentecostales, es lo que hacía. Prevost va a tener la misma intención para debilitarlos. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado esto. Hace unas décadas, la iglesia evangélica dejó de hablar desde sus púlpitos de esta gran meretriz, de esta gran ramera. Tienen miedo los pastores de ofender a los católicos, porque los católicos han hecho un trabajo propagandístico tan fuerte para para estigmatizar a todos aquellos que hablan en contra de Dios, porque recuerden, pero ¿por qué hablas así de nosotros si nosotros solo queremos diálogo y subir el nivel? Mientras ellos destruyen como serpientes venenosas a nuestras iglesias y lo intentan descaradamente, cuando tú respondes de forma militante, como lo hicieron los pentecostales desde la década de los 50 hasta la década de los 80 y 90, cuando tú respondes de esa forma, estos pierden la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué es tan duro? Solo queremos fumar una pipita. Mientras el Papa se reúne con sus obispos, hay que frenar esto, hay que enviar aquí a este sacerdote, hay que invertirle 40 millones, hay que destruirlos. Los pastores en los púlpitos ya no hablan del catolicismo romano. Perdieron el fuego, perdieron la unción del Espíritu Santo, han dejado la oración, han dejado el ayuno, se avergüenzan, tienen miedo. Se han vuelto unos conferencistas de charlatán terapéuticos que tienen miedo de decirle a Roma lo que Roma es. Tienen miedo que se ofendan los idólatras. Tienen miedo que se ofendan los papistas, porque los papistas son buenos ahora, quieren diálogo con nosotros. Pero porque son tan malos los evangélicos. Y así van desarmando poco a poco, mientras la iglesia evangélica pierde horas y horas y horas y horas y horas de su tiempo valioso en buscar una mejor canción, en sacar un riff de guitarra eléctrica, en aprenderse un solo de batería. La iglesia católica, coordinada con millones de dólares, impulsando toda esta narrativa mediática, vuelvo a casa, recuperar el mundo evangélico, destruir a las sectas pentecostales, protestantes evangélicas, nosotros dormidos. Y cuando alguno de nosotros se levanta, obviamente como el condicionamiento operante de la propia iglesia ha calado profundo en la mayoría de los evangélicos, ¿qué pasa? Los propios evangélicos terminan respondiendo, no, esos canales son muy duros. Hay que ir a dialogar con los papistas, por supuesto, porque el condicionamiento los ha golpeado. La estructura psicológica de las últimas décadas, en la última generación, ha sido dominada totalmente por esta idea de que hay que dialogar con estos idólatras. Y entonces ahora vamos comprendiendo la coordinación que tienen desde la década de los 50, década de los 60, década de los 70, década de los 80, y vamos a entender por qué grandes luminarias y predicadores como Bill Graham no tenían problema en revolcarse con los papistas. Tremendamente ecuménico, vendido al diálogo ecuménico, no tenía ningún problema. Porque Bill Graham no hablaba del catolicismo romano, papá.
La gran diferencia entre un Bill Graham vendido totalmente al ecumenismo y un G.J. Ávila que aborrecen, ¿verdad? Lo aborrecen totalmente porque hablaba de esa gran meretriz, es evidente. Porque G.J. Ávila era pentecostal, ignorante, estigmatizado, y por otro lado acá tenemos un hombre sabio enviado a Estados Unidos a revolcarse con la gran meretriz, pero no hablaba del catolicismo. Porque mientras no hables del catolicismo, no hay problema. Cuando los desnudas y exhibes sus mentiras, ahí está el problema. Ese es el problema. Porque ese descubrimiento es lo que no los deja actuar libremente. Ahora van a tener, si se ven descubiertos, tienen que remodelar nuevamente, como lo hicieron en el 50, como lo hicieron en el 60, como lo hicieron en los 70, como lo hicieron en los 80, como lo hicieron en los 90 y como lo están haciendo ahora en el 2025. Cuando se ven descubiertos, tienen que remodelar todo porque es una serpiente, son venenosos. Entonces, ¿cuál es uno de los grupos que más ataques recibe del mundo evangélico? Los pentecostales. Infiltrados, de ahí salieron el neopentecostalismo, los superapóstoles, los profetas, la lluvia de oro, un basurero total. Y los pentecostales, al haber perdido el vínculo con esa revitalización espiritual que los caracterizaba, se han ido adormeciendo poco a poco. Se han vuelto como las demás denominaciones que ya no son activas. Los que llegan a ser activos son muy pocos. Ahora entiendes, mira, después de Aparecida 2008, la coordinación perfecta que vienen estos tíos utilizando, y vas a ver ahora sí que llegamos al 2025 y ahora podemos entender esto. La coordinación es evidente. Se empieza a utilizar el testimonio como recurso en la construcción del relato para la recuperación de los evangélicos ahora con las redes sociales. Testimonio de conversión de exprotestante misionero bautista. Exprotestante se hace católico al conocer la historia de la iglesia. Me hago católico, dijo el choriperro, ¿no? Pastor se hace católico. Y aunque son casos aisladísimos, los magnifican de una forma impresionante para tratar de convencer a los católicos que hay un éxodo masivo. No es cierto. La iglesia católica romana sigue perdiendo millones, a pesar de que los pentecostales muchas veces ya están dormidos. ¿Qué más tienen? Bueno, por supuesto, el testimonio como recurso en la construcción del relato va a ser una de las tácticas que van a magnificar para que tenga una reverberación, pero ahora financiado, por supuesto, financiado por el papismo. De expastor a católico, de expastor presbiteriano a católico apostólico romano. Luego uno se pone a investigar, ¿no? ¿Quiénes eran estos tíos? Unos tremendos fantasmas que nadie conoce. Pero ahí tienes 1 millón de vistas, 2 millones de vistas. ¿Sabes que los católicos tienen pavor, hermano? Tienen pavor que los evangélicos despierten. Los católicos papistas tienen pavor que los evangélicos despierten. ¿No me crees? Los familiares y padres del señor Ferrera son evangélicos. Los padres del señor Testigo de la Fe son evangélicos. Si los evangélicos despiertan, terminan convirtiendo a toda esa gente. Necesitan frenar el mundo evangélico de alguna forma. ¿Qué más van a hacer? Bien, van a empezar a hablarte, aunque sea una evidente mentira descarada y diabólica, de que hay conversiones masivas, en masa. Como este loco de acá, everyone is becoming Catholic. Todo el mundo se está haciendo católico. Protestantes preocupados por tantas conversiones, porque esto es propaganda, son propagandistas. Ahora van a mover el afiche, la propaganda y el discurso para tratar de convencer y crear una serie de emociones y expectativas en las personas que los escuchan, para que los protestantes se desmoralicen. Hermanos, todo esto es falso. Cuando yo presenté las encuestas del Pew Research que demuestran que por cada 100 católicos que ganan pierden 800 y 34% se van a las iglesias evangélicas, no hallaban cómo tapar eso. Tuvo que salir Hugo Moped a tratar de taparlo. Porque si hay respuesta de nuestra parte, se les cae la narrativa. El problema es que nadie quiere hacer apologética contra el papismo. Y cuando empezamos a hacer apologética con el papismo, nos infiltran. ¿No estaba infiltrada la Alianza Evangélica con esta señora loca de Avi Lerner? Que salió en el canal del señor, de mi hermano Carlos Veloz, diciendo que ella está a favor del catolicismo, que son sus hermanos y no sé qué tanta vaina. Nos infiltran. Acá está, conversiones masivas, dice Hugo Moped. Conversiones masivas. ¿Dónde están esas conversiones masivas? Si en Estados Unidos, que es uno de los países más católicos de América, están perdiendo millones. En México han bajado el porcentaje de 20 puntos. Ni se diga Centroamérica es evangélica. Brasil está totalmente dominado por el evangelicalismo. ¿Cuáles son las conversiones masivas? Es que no hay conversiones masivas. Hay un relato que se va a ir construyendo ahora desde las redes sociales para tratar de minimizar el impacto, por supuesto, de los evangélicos.
Fíjese lo que dice este otro payaso acá. Miles de jóvenes se hacen católicos. España se hace católica, pero ¿no era España católica? España está más cerca de hacerse árabe que regresar a su pasado del siglo XV. Pero por supuesto tienen que vender toda esta narrativa, toda esta propaganda ficticia e invertirle, porque saben que ahora la gente está en redes sociales. Entonces una persona que abandonó la apologética, una persona que se desconectó del legado de su pueblo, ve estas cosas y dice, oye, que los católicos están ganando, yo creo que es tiempo de hacerme católico, dijo el Choripic, ¿no? Un pedazo de yeso un pedazo de pollo ensangrentado, como dijo Carlo Acutis, hay que decirle al mundo que los pellejos ensangrentados salvan. Ahí está el problema. Toda esta construcción del relato es lo que estamos viendo ahora. Todo está coordinado. Todo está coordinado. 5 claves fundamentales, como dice el padre Luis Arzano, para evangelizar en entornos digitales. Definir el público, no se puede llegar a todos. Es esencial identificar a quién queremos dirigirnos. Reconocer los 3 tipos de audiencia, los que están en la iglesia, los que estuvieron y los que nunca participaron. Te lo siguen diciendo, van por ti. Van por ti. Nunca han ocultado eso. Lo cual demuestra la gran hipocresía de querer diálogo pero ir por ti. Utilizar un lenguaje sencillo, evitar términos escolásticos complejos y apostar por un mensaje claro y accesible. Vuelvo a casa, los padres de la iglesia eran católicos papistas. Evangelizar desde la experiencia, hablar de testimonios más que de doctrina. Mira, mira. Ve eso. Ve eso. Ve eso. Ve esto. Aquí tienes, obviamente, todo el desarrollo estratégico de lo que están haciendo. Y mira, esto es lo que te muestran en público. En secreto, ellos ya vienen algunos pasos adelantados diciendo, ya encontramos. ¿Sabes quién lo detectó esto a tiempo? Kate Madison, en Estados Unidos. Kate Madison, en su libro The Shape of Scripture, dice literalmente esto: los católicos han encontrado una laguna en el pueblo evangélico. Tú vas a empezar a encontrar payasadas como que me convertí leyendo a los padres. ¿Cuáles padres? No, pues me convertí leyendo a Agustín. ¿Qué parte? Kate Madison dice que el asunto de los padres fue la laguna, el hueco que encontraron. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los evangélicos perdió su conexión con la historia. Es más, el trabajo que nosotros venimos haciendo a muchas personas les suena católico, porque muchas de estas zonas, muchas de estas visiones evangélicas, mira, ve esta payasada, vea esto. Hermanos, con los insultos, esta payasada nadie te la va a comprar, nadie te va a comprar esta payasada de víctima, no eres víctima de nada. Tú y tu iglesia asesina no son víctimas de nadie. Pero fíjense cómo tienen ya bien atravesados los católicos este cuentito de ¿por qué nos insultas? ¿Por qué son esto? Que el gozo, que el amor, que otro perro con ese hueso. No te vamos a comprar. Si ustedes le compran eso a los católicos, los desarman. Los desarman. Esa es la narrativa, esa es la dialéctica que vienen usando. Baja un cambio, chabón, hay que subir el nivel, el diálogo. Mientras estos asesinos de nuestros pueblos actúan libremente como serpientes, como el caso de Ferreira, Guariza y todos estos deschavetados. Ahora, cuando dicen los padres, ayer nosotros tuvimos una clase, la 4ª clase del seminario de las herejías papistas, estuvimos analizando el asunto del consenso unánime de los padres, como dice el Denzinger. Tan solo con el libro de Pedro Lombardo, Sic et Non, escrito en el año 831, echas por tierra esa payasada de los padres. No existe tal cosa como un consenso unánime de los padres. Pero vieron un hueco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los evangélicos no saben nada de esto. Es urgente, por supuesto, que nuestras iglesias vuelvan a recuperar la apologética contra el papismo. Pero ¿qué pasa? Que incluso la apologética es mal vista en el mundo evangélico. La apologética es mal vista en el mundo evangélico, la ven como con extrañeza. ¿Qué rayos es eso apologética? No, eso aquí no cuadra, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando instauré en mi ejercicio de 4 columnas, que voy a escribir un manual específico para líderes juveniles, cuando yo instauré el asunto de las 4 columnas en mi iglesia metodista, la gente no sabía qué era eso de apologética. Las iglesias evangélicas no tienen apologética, no saben apologética. No saben cómo defender la fe, no saben cómo enfrentar. Y ahora tienes a estos tíos coordinados atacando a las iglesias evangélicas en las redes sociales, afuera, con el toro, con Amatuli, con libros. No saben qué hacer. Ciérrale, mamita, por favor.
No saben qué hacer. Y aquí están coordinados, mira, ve todo esto. Ve todo esto. Coordinados, conferencias, influencers juntos, trabajando, spreading the world, the digital, o sea, expandiendo la palabra en el mundo digital, coordinadísimos. Nosotros no solamente tenemos que luchar contra esta serpiente bien coordinada, tenemos que luchar también con los nuestros, que se tragaron el cuento del diálogo, que se desarmaron y que vienen y compran ese cuentito. Nosotros somos buenitos, no sean malos, no nos ataquen, el fruto del espíritu, y todas esas payasadas que vienen utilizando como parte de su narrativa, citar textos de la Biblia que ellos no cumplen ni viven porque son unos hipócritas. Primero deberían de sacar la viga de su ojo, y entonces nos quieren poner eso a nosotros para que nosotros bajemos las armas. Ahí lo tienes, mira. Trabajando de forma coordinada. Y esto, gente, después de este año va a aumentar de una forma exponencial. Y ya nada más te digo una cosa, ahí está tu familia, ahí están tus hijos y toda la gente que va a estar escuchando 24/7 a todos estos ignorantes mentirosos. Y somos bien poquitos los que les estamos haciendo frente, bien poquitos. Porque incluso los evangélicos que deberían estarles haciendo frente se acobardaron ante Roma. Se acobardaron ante esta gran meretriz, le compraron el cuentito del diálogo mientras ellos en secreto buscaban la forma de destruir a tu pueblo. Mientras en público te dicen que el fruto del espíritu y que el amor y todo eso, en secreto te llaman secta, despreciable, proselitista, furibunda, malvada. ¿Por qué? Porque les has arrebatado a sus esposas, a sus hijos, les has arrebatado su dominio en la cultura. Y así, mientras estos payasos de que el fruto del espíritu, es que ustedes el fruto, tienen al sacerdote Toro llamando a los pastores mentirosos, robadiezmo, públicamente ante millones de católicos. Ahí no hay ningún problema. Toda esta hipocresía, esta falsa hipocresía, nadie se la va a comprar. Ahora están emulando el trabajo que venía haciendo el mundo evangélico con las campañas, con los conciertos. Nada más que, ¿sabes qué? Ellos sí hablan ahora de la evangelización, de la recuperación, de volver a casa, mientras nosotros estamos callados, asustados y peleando contra los propios evangélicos que estos tíos han infiltrado, que se llevan, que compran, que los financian. Y la guerra es fuerte, gente. La guerra es fuerte. Ellos aborrecen a los evangélicos. Vatican News, que también está financiado porque forma parte justamente de toda esa financiación que recibe la Iglesia Católica. EWTN, que aporta más de $65 millones al año, van a empezar a crecer. A nosotros, a los evangélicos, ¿sabes qué nos dan? Nos dan enlace. Una serie de putrefacción de apóstoles, de profetas que renegaron del pentecostalismo clásico y las doctrinas ortodoxas, y eso es lo que está siendo vertido día y noche. ¿Sabes a nosotros con qué nos quedamos? Con música. Y queremos que con Majo y Dan se revierta el problema de una generación entera que creció sin fundamentos. Y cuando alguien se levanta, cuando alguien se levanta y dice, es tiempo de trabajar, los propios evangélicos, adormecidos por la gran ramera y su veneno hechizante, dicen, no, eres demasiado duro, eres demasiado fuerte. Mientras ellos por abajo buscan tu destrucción. Monseñor Ruiz leyó el evangelio elegido por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones con el tema vayan e inviten a todos. Mánchense con el polvo del camino, con el barro. O sea, la tienen clara. Acá tienes, mira, ya a Privós, siguiendo la misma línea, están coordinadísimos. En su primer jubileo, esto va a seguir cada año, es decir, la inversión que están haciendo estos payasos es tan grande de verdad, que pensar que nosotros, para organizar un evento, tenemos que sacar nuestra propia bolsa, es enfrentarse a un dragón, gente. Pero mira,
Nota esto. Según las citas dadas a conocer hoy por la Secretaría para la Economía, el dicasterio de la comunicación será el que más gastará, con 43 millones de euros, frente a los 23 de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y los 41 que consumirán todas las nunciaturas evanjadas que tiene el mundo. Es decir, la inversión que le van a hacer al asunto de las redes sociales va a ser más grande que todas las demás nuncios, incluso el de la evangelización, juntos. Estos desgraciados saben dónde está ahora el nicho. Estos desgraciados saben dónde está el nicho. Y ahora, si ustedes piensan que esto es una cuestión de debates, no. Ahí está el ignorante ese de soldado apologesta, ¿no? Un ignorante terrible. Pero ¿qué pasa? Que lo que ellos quieren es visibilidad. El pueblo católico quiere visibilidad, quiere sentirse respaldado, aunque sea por estos ignorantes. A ellos no les convienen los debates, porque en los debates les pasan como aplanadoras los evangélicos. Lo que quieren es visibilidad para llevar un extracto, un short a su canal, y que los católicos, ¡ay, gracias que tenemos a este defensor! Eso es lo que ellos quieren. $43 millones. ¿Y sabes quién está al frente? James Martin, que es básicamente el tío más homosexual, más pro-gay del Vaticano. Es el consultor del dicasterio para la comunicación. ¿Ustedes realmente creen que estos tíos tienen una preocupación por lo homosexual? Estos tíos se hacen para donde va más que la iguana. Para donde más que la iguana. Que la iglesia alemana es homosexual, vamos a darles homosexualidad. Que la iglesia luterana quiere firmar un acuerdo, firmen el acuerdo. Que la iglesia anglicana quiere hacer esto, háganlo también. El problema no son ellos, el problema son los evangélicos. 2 papas, gente. 2 papas nos metieron ya, evangélicos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de tomar la apologética en serio. Y a la par de esto vas a ver a todos estos payasos del hispanismo, de que la cultura hispana, como el Bigotes de Camilo, haciendo todo este enfrente, ¿no? Con financiación directa. Yo creo que aquí te puedes dar cuenta de algo. Hasta este punto puedes darte cuenta de varias cosas. 1, no existe, métetelo en la cabeza, no existe, ni ha existido tal cosa como diálogo. Lo único que ha existido es un intento de frenar al protestantismo para que no sea militante. Eso es lo que ha existido. Bajo la empresa del diálogo, frenaron a luteranos, anglicanos, a presbiterianos y a cuantos se dejen el camino. Y frenan individualmente y frenan instituciones. No ha existido tal cosa como el diálogo, porque en sus documentos privados siempre han demostrado que ellos quieren activamente recuperar la cultura católica de Latinoamérica. Punto número 2. El enemigo a vencer para ellos siguen siendo las sectas pentecostales. Por eso cuando yo debatí con el sacerdote Verosh, él decía, es que hay una distinción entre los evangélicos verdaderos y las sectas. ¿Cuáles eran esas sectas? ¿Se acuerdan? Por supuesto, las que querían ganar a católicos. Para ellos eso es repugnante. Con ellos no hay diálogo, con ellos hay que ir frontalmente. Por eso envían a Toro, a Matulito, hacen todo su descargo, diciéndote acá en lo público, los descarados, mínimamente antes te mataban de frente, pero son muy astutos estas serpientes. Por eso del 55 al 67, que se lleva a cabo el Concilio Vaticano II, cambian de estrategia. Y ahora te quieren desarmar. Son unas serpientes venenosas, pero se quieren dar esos aires de pureza de que no, somos buenos, hermanitos, hay que dialogar. Otro perro con ese hueso, nadie te va a comprar eso. Y te vamos a seguir desnudando, gran meretriz. Punto número 3. Roma ha encontrado un hueco para atacar desde las redes sociales y lo va a magnificar invirtiendo cantidades ingentes de dinero en los próximos años. Número 4. La idea es construir un relato falso de conversiones masivas y éxodo de protestantes. Necesitamos contestar. Necesitamos sacar libros, necesitamos sacar manuales, necesitamos hacer apologética, necesitamos volver a los congresos, necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos volver a los testimonios, necesitamos volver a evangelizar, repartir Biblias, folletos, necesitamos hacerlo. Deben dejar descansar un tiempo la música, evangélicos. Deben dejar un tiempo la música. Deben dejar de perder tanto tiempo en este momento en la música y darse cuenta que estos tíos les han declarado la guerra. Esta gran prostituta, esta gran meretriz, hija del diablo, digna de todas las condenas del Señor Jesucristo. Si no despertamos, esto se va a poner más feo.
La estrategia del diálogo ha desarmado a los evangélicos, los cuales tienen miedo a ofender a esta meretriz. Moderadores, sáquenme a este payaso, por favor. Este tío anda por todos los canales católicos. Sáquenmelo a patadas de aquí. No te quiero volver a ver aquí, por favor. Vete allá a echar tu veneno en otro lado. La estrategia del diálogo ha desarmado a los evangélicos, los cuales tienen miedo a ofender a los papistas. Mientras estos, los papistas, se estructuran para lanzar a sus huestes contra la verdad. Hay iniciativas de parte de las denominaciones protestantes respecto a las redes sociales y específicamente respecto al papismo. Díganmelo ustedes. Hay iniciativas de parte de las denominaciones protestantes y evangélicas respecto a las redes sociales y respecto al papismo. No hay. En este momento estamos 1,500 personas conectadas. Hagan el análisis de sus propias denominaciones e iglesias. Se les ha enseñado a ustedes a defenderse contra el papismo romano. Se les ha hecho una incursión en la apologética. Se les han dado las herramientas para enfrentarse a un fenómeno que crece cada vez más y que se encuentra en las redes sociales. No. Hay iniciativas de configurar bloques en las redes sociales para responder a la iniciativa que va a tomar la Iglesia Católica Romana contra nosotros. No hay. Solo particulares. No hay nada. Nada, gente. El pentecostalismo, y esto lo digo con tristeza, ha perdido su interés en el catolicismo romano, a quien ya no señalan. Los pentecostales están preocupados por la música. ¿Cuál es la nueva canción de la unicitaria esa que anda de moda? ¿Cómo podría hacer para sacar este riff? Los jóvenes que tienen toda la vitalidad del mundo para ofrecer resistencia están preocupados por una nueva pedalera. Los pastores pentecostales que en otro tiempo dirigieron avivamientos están preocupados porque la iglesia crezca, activando formas de crecimiento. Cuando antes la humildad era recompensada como la iglesia de Esmirna, siendo pobres pero llenos del Espíritu Santo. Son poquísimas las iglesias que siguen predicando contra el catolicismo romano. Es más, muchos pastores cobardes ya ni siquiera llaman iglesia católica, le llaman religión popular, para no insultar a los católicos, porque ahora lo que se trata es llenar a las iglesias. Ya no hay predicación del evangelio, son prácticamente charlas motivacionales que no quieren ofender a nadie, totalmente montados en el caballo de la corrección política. Perdiendo, obviamente, terreno de un avivamiento que pudiéramos tener en este momento, volviendo a la predicación del evangelio, pero tirando fuerte contra el papismo romano, que siempre ha sido la desgracia de nuestros pueblos. El protestantismo histórico, perdido, se vendió a concesiones, firmando acuerdos ecuménicos. Ellos están encantados con sus acuerdos ecuménicos. Roma ya firmó con nosotros. Ilusos, ignorantes. Los conciertos y los congresos que organizan hoy los pentecostales, simplemente ir a gritar y brincar. Ya no hay sustancia, no hay raíces. Aparte de eso, los que suelen levantarse, ¿no?, y levantan la voz, suelen ser criticados por los mismos evangélicos que han sido adormecidos por la gran meretriz. Y aún así, la iglesia evangélica sigue avanzando. ¿Qué pasó con la alianza, gente? La infiltraron. No se infiltró la mujer esa loca, haciendo declaraciones de que ella ama a los católicos, que son sus hermanos y todo eso. No sé, ni siquiera se van a sorprender de que en un futuro surja una alianza ecuménica y otras tonterías de esas. Están totalmente drogados, dominados por la gran meretriz. ¿Saben ustedes a cuánto hate y ataque me expongo yo constantemente en las redes sociales y todos los que estamos trabajando contra esto? Ataques coordinados, ataques a nuestras familias, ataques a nuestras esposas, spam, doxeo. ¿Saben que estos tíos llaman a nuestras iglesias para tratar de frenarnos? ¿Por qué? ¿Por qué les parecemos tan problemáticos? Efectivamente, porque nosotros tenemos una posición militante contra Roma. Cuando yo fui a Perú, cuando yo fui a Costa Rica, yo troné contra Roma.
contra sus ídolos paganos, contra sus vírgenes putrefactas. ¿Y sabes qué vi en esas predicaciones? Vi el fuego del Espíritu Santo. Vi a la gente quebrantada. Vi a la gente revitalizada. Vi a la gente dándose cuenta de que habían perdido el horizonte, que Roma había salido de su radar y que eso les había traído consecuencias. No hay diálogo con Roma. Nunca va a existir un diálogo con Roma. Vean cuántas veces tenemos que estar batallando en las redes sociales con toda esta iniciativa que ellos tienen de que nosotros somos malos, furibundos, de que nosotros no podemos subir el nivel, incluso de evangélicos que se venden como los garantes de la moral, ¿sí? Tremendos cobardes, se venden como garantes de la moral y terminan besuqueados con los papistas porque ellos sí tienen un gran nivel. Váyase con los nivelados. Nosotros somos del barrio, del pueblo, de los mineros de Cornwallis. Nosotros somos de las tabernas de donde nos sacó el Señor. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Y ciertamente yo puedo decir, efectivamente, yo fui un católico romano, un papista descarado, un idólatra mariólatra. Yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé de dónde el Señor sacó a mi madre. Yo sé de dónde el Señor sacó a mis amigos, que hoy son pastores para la gloria de Dios. Yo sé cuánta repulsión sienten mis hermanos pastores que fuimos sacados de esa gran meretriz por Roma, de Roma, que nos aprisionó, como dice Lutero, en la cautividad babilónica con sus sacramentos, con su abominable sacrificio de la misa, con su idolatría rampante, con su mariolatría. Yo sé de dónde sacó el Señor a mi madre, que era una tremenda idólatra, entregada totalmente a la verbena popular del papismo romano. Yo sé. Yo no le tuve ninguna consideración a mi madre cuando el Señor me rescató en medio de un rosario. Lo primero que fui es predicarle el evangelio. En mi casa se ve un quilombo de caos, porque lo único que sabía mi madre era de María, de sus yesos asquerosos, de su idolatría rampante. La primera reacción, obviamente, de una persona que escucha el evangelio es que lo pones ante una disyuntiva de tomar una decisión. La conciencia les remuerde, la espada de la Biblia les atraviesa y al salir y al entrar no saben qué hacer. Mi madre, por supuesto, totalmente furibunda, me atacó con todo lo que pudo. Y siempre son las mismas cosas: sectario, fanático, te lavaron el cerebro, eres demasiado duro, eres malo, etc. Pero mi madre hoy fue bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi madre sirve al Señor, mi madre es una mujer de oración. Mi madre fue regenerada por el Espíritu Santo. Y yo sé que ese es el testimonio de millones de personas en Latinoamérica que fueron arrancadas de las garras de la mariolatría. Fueron arrancadas de los vicios del papismo. Y yo sé que el papismo odia, aborrece que los evangélicos estén ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Lo odian. Y como lo odian, están buscando siempre la manera de frenarlos. Vamos a dialogar, no evangelices, no hagas proselitismo. Al infierno tu diálogo. Al infierno tu diálogo. Y sí, sacan screenshot, Edgar es malo. Sí, yo soy malo, pero este canal sigue creciendo. ¿Sabes por qué este canal sigue creciendo? Porque no es hipócrita. Porque aquí quien habla es un excatólico verdaderamente. Yo te puedo decir con cuáles sacerdotes fui formado. Yo te puedo decir en cuáles iglesias me congregaba, en cuáles iglesias dábamos nuestras conferencias carismáticas. Yo te puedo señalar a todos y cada uno de aquellos que conformaban el grupo carismático fuerte en la ciudad en la que yo fui. Es más, yo puedo ir a entrevistar a esos antiguos amigos que tenía que quedaron en el catolicismo. Yo te puedo señalar la casa donde estaba rezando el rosario cuando Dios me rescató de ese lugar por el poder de su Espíritu Santo. Yo te puedo dar testimonio donde fui bautizado mientras mi madre lloraba como católica a un lado de la piscina, mientras yo descendía a la sepultura. Yo puedo dar testimonio de que efectivamente no existe tal cosa como diálogo, porque a mí se me prohibía escuchar la música de Marcos Witt, a mí se me prohibía escuchar la música de Jesorian Romero, a mí se me prohibía leer literatura católica. Yo tenía que leer la literatura de la Madre Nadine, una monja atosigada por sus problemas. Yo tenía que, si quería asociarme con el pentecostalismo, yo tenía que ver las conferencias de Neri Vélez, un carismático que hacía misas de sanación junto con los sacerdotes. Cuando yo empecé a conocer el catolicismo romano, en una primera instancia a través de las escrituras, yo dije, esta es una iglesia mentirosa, una iglesia putrefacta. Porque cuando yo fui con el sacerdote Negris, sacerdote diocesano del Santuario de Guadalupe en Chihuahua, cuando yo fui con él le pregunté específicamente cuántos años hay que pasar en el purgatorio. Ni siquiera ellos saben qué rayos es el purgatorio. Aquí tuvimos al ex sacerdote Mike diciendo, cuando yo me dispuse genuinamente a estudiar las escrituras, yo tuve que abandonar mi congregación. Le estaba mintiendo. ¿Sabes que el padre Mike sufre terriblemente persecuciones, fue golpeado, vive en una pobreza extrema?
porque Roma le anuló sus estudios, porque Roma le cerró las puertas, Roma lo mandó golpear, lo trataron de desaparecer, porque el padre Mike es tremendamente activo, dando campañas, trayendo gente a los pies de Cristo. ¿Dónde está el diálogo ahí? ¿Por qué no dialogaron con el padre Mike? No, porque el padre Mike estaba sacando a católicos de las redes de la idolatría. Con él no hay diálogo, hay que matarlo, hay que perseguirlo. Cuando nosotros descubrimos sus faramayas y sus intenciones malévolas, entonces nosotros nos convertimos en el objeto desagrado de esta gran meretriz, como siempre lo ha sido. Ella ha sido asesina de los santos por todos los tiempos. Tienen las manos manchadas de sangre y no tienen miedo manchárselas. No tienen miedo mancharse las manos de sangre, escarnecer, matar, perseguir. Porque tal es la hija, tal es la madre, tal son los hijos. No hay un chisme en las redes sociales. No hay una asquerosidad en las redes sociales que no sea reverberada en el canal de Sacroperro. ¿Verdad? Que un doxeo, que un chisme, que un todo lo vas a ver en esos canales porque tal es la madre, tal son los hijos. Cuando me dicen que Roma quiere dialogar, yo no quiero dialogar con Roma. Yo quiero ganar a los romanos para Cristo. Ellos necesitan el evangelio. Edgar es ateo, Edgar es satánico, Edgar es duro. ¿Qué me importa a mí eso? Si yo hubiera prendido la cámara para recibir elogios, yo no podría estar aquí. Los primeros lives que yo hice en este canal, yo dije claramente, mi reputación está muerta, Señor. Porque yo, desde que desde que soy pastor, siempre he hablado del catolicismo romano. Yo sé lo que eso trae consecuencia. Yo sé lo que eso implica. Y sí, por supuesto, el ataque que nosotros recibimos no solamente es de los católicos. Recibimos también ataque de los evangélicos, que vendidos totalmente al papismo, terminan besuqueándose con el diálogo mentado. Ellos están extasiados de que los católicos les concedan un espacio de diálogo. Tan como están extasiados los luteranos de que los católicos firmaron con él. Ay, mira, firmaron con nosotros el acuerdo de la justificación. Ay, bendito Dios. Quieren la aprobación del mundo. Jesucristo dijo, busquen la gloria que viene de lo alto. No busquen la gloria y la aprobación de los hombres, que es efímera. Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo dijo, si quisiera servir a los hombres, no pudiera ser siervo de Dios. Los hombres están atravesados por sus propios intereses. Mi interés solamente es que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Sea predicado por un bautista, sea predicado por un pentecostal, sea predicado por un presbiteriano, sea predicado por quien sea. Mientras el evangelio sea predicado, eso está bien, eso es correcto. Ahora, no somos muchos, gente, somos poquitos. Tuvimos que rehacer nuevamente el bloque antipapista porque ya la alianza tampoco tenía intereses en ser exclusivamente una alianza que fuera fuerte contra el papismo. Se perdió ese interés. Se infiltraron en nuestras filas amantes de los papistas que orbitaban en torno a esas propias luminarias que surgían en las redes sociales que querían dialogar. Y yo sé que de entre nosotros mismos probablemente haya traiciones. Probablemente tengamos que pasar otra vez el periodo de recibir la puñalada por la espalda. Pero bueno, mientras podamos y el Señor nos lo permita, vamos a estar aquí haciéndole guerra frente a Roma. ¿Sabes por qué? Porque en una de esas uno de tus hijos, uno de tus nietos, escucha un live aquí. Richard PG, ¿se acuerdan de él? ¿Cuánto me aborrecía Richard PG? ¿Se acuerdan de él? ¿Cuánto rabiaba nuestro hermano Richard? Richard ha sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia bautista. Sirve al Señor con denuedo, su nombre consagrado a Dios. Y lo que para él era escarnio o brutalidad, pregúntenle ahora qué piensa. ¿Cuántos más testimonios habrá si nosotros callamos, esas pobres almas terminarán enredadas en el papismo, adorando una galleta, diciendo que Cristo es sacrificado y que se actualiza el sacrificio en la abominación de la misa papista, idolatrando a sus vírgenes, yendo a mandas y colgándose rosarios como si fueran todas las cruces que se cuelgan, ¿no? Como doña Cleotilde, como 40 cruces, aquí trae todo un bosque aquí en el pecho. Entonces sí, tenemos que sufrir también la traición de los nuestros. Y tenemos que bancárnosla, gente. Tenemos que bancárnosla. Todo este trabajo que les estoy presentando, que son casi 60 diapositivas, es trabajo de horas, de noches en vela, de no dormir. ¿Qué intención tengo yo? ¿Qué me interesa a mí la vida de las personas? Alguien dice que por el dinero, ¿no? Que el dinero. Yo siempre he vivido de forma módica. Yo pertenezco a la clase media baja. No soy rico ni tengo aspiración a ser rico. No me interesan ese tipo de cosas. Mis aspiraciones y las inquietudes de mi corazón siempre han sido Dios.
Por eso le entregué los mejores años de mi vida en el pastorado. Desde mi adolescencia, cuando me fui al primer seminario, yo no regresé jamás a casa. Me fui sin un peso en el pantalón y regresé sin un peso en el pantalón. Y toda mi vida en el pastorado siempre ha sido módica. Nunca he vivido ni entre lujos, ni entre algarabías, ni nada de eso. Si la motivación fuera hacer riquezas, yo me voy con los neopentecostales. Fundo una secta neopentecostal y empiezo a sacar dinero con mentiras. Estos enfermitos católicos, porque cuando ustedes leen el libro de Clavieri, una de las cosas que ellos intentan hacer en el libro de Clavieri dice, hay que cortar la financiación de los evangélicos. Date cuenta que en las últimas décadas el ataque más fuerte que tiene la iglesia evangélica es sobre el diezmo. Hipócritas, porque ellos mismos también tienen estipulado en el Concilio de Trento el dar el diezmo a la iglesia, pero no es ese diezmo el que les molesta, es el diezmo de la iglesia evangélica. Y esa es la dialéctica, la narrativa de Luis Toro, de que los pastores se enriquecen con el diezmo y generan una serie de animadversión y odio en el pueblo que languidece a veces con hambre, con sed, y entonces tiran contra sus propios pastores. Entiende esto, hay pastores muy humildes, muy sencillos, que merecen su sueldo, merecen ser recíproco con el trabajo que hacen. Nos hemos destruido a nosotros mismos. Nos hemos atacado a nosotros mismos. Mientras esta meretriz se regodeaba diciendo, estos son mentirosos, estos viven del diezmo. ¿Y qué les importa a ellos? Sí les importa mucho, porque si cortan el financiamiento, ¿con qué apoyas a los hermanos? Ayer en la tarde me escribió un pastor de Jucum que está trabajando haciendo apologética en zonas rurales y me dijo, hermano Pacheco, ayúdeme monetariamente. ¿Y cómo le ayudo? Si el propio ataque que nosotros recibimos es respecto al dinero. Constantemente, Edgar se quiere enriquecer, Edgar quiere tener dinero. ¿Qué quisiera yo tener mucho dinero? Apoyar a seminaristas, levantar obras, apoyar esto, apoyar aquello. Hermanos, nos hemos destruido nosotros mismos. Nos hemos llenado de celos, de envidias, de ataques entre nosotros mismos. Ayer me escribía Leonardo con intenciones de pelear. Le digo, pero ¿cuál es la intención de querer estar peleando conmigo? Viva su vida, haga su vida, sea feliz, deje las redes sociales. ¿Cuál es la intención de la pelea? Que nosotros mismos nos hemos llenado de todo eso. Roma ha creado esta animadversión entre nosotros mismos. Y muchas veces caemos en el juego de Roma. Mientras ellos coordinados de forma totalmente estructurada, nos atacan sin cesar día y noche. Requerimos, hermanos, urgentemente, requerimos despertar. Requerimos despertar, de verdad. Requerimos ayuno, requerimos oración. Se los suplico, jóvenes, dejen un tiempo la alabanza y conságrense. Echen a andar la ardilla que tienen por cerebro y únanse a nuestras filas. Prendan una cámara y empiecen a enseñar. Muchos de ustedes tienen dones, aptitudes, talentos, no solamente para digitar una guitarra. Como le dijo Pablo a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que usted ha llamado. No le teman a Roma. Que aquí vamos a estar nosotros para bancarlos, para salir al quite, para dar la cara. Mientras el Señor nos dé tiempo, mientras el Señor nos lo permita, aquí vamos a estar, bancando a full, a todos y cada uno de ustedes que quiera sumarse. Lo necesitamos, no podemos solo. Por lo menos quítenos los dardos de todos los insidiosos, los envidiosos, que están constantemente encima de nosotros. Quítenos esos dardos, para que nosotros podamos trabajar fielmente en lo que el Señor nos ha encomendado. Miren, hermanos, unir a personas desconocidas de países totalmente desconocidos es una cosa bien difícil. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo que está obrando sobre nosotros, creando un bloque para hacer resistencia, cada quien andaría por su lado. Pero gracias a Dios se está logrando. Y se van a sumar más. Y yo sé que este movimiento que empezó como un changarrito, como un pedacito aquí en internet, va a terminar mutando en conferencias, en libros, en un bloque de avivamiento fuerte. Yo lo sé. Pero necesitamos su ayuda, hermanos. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su oración. Miren, implementamos la oración. Súmense a la oración. Súmense a la oración. Los canales de Telegram, de WhatsApp están trabajando, están dando cursos de patrística, están haciendo, súmense a los cursos. Es decir, interésense realmente en lo que estamos haciendo para que nuestras iglesias puedan vivificarse. Ya la antigua generación de pastores no va a hacer nada, hermanos. Jóvenes que están aquí, escúchenme. La generación pasada ya no va a hacer cambios. Ellos van a retener el hueso hasta donde puedan porque ya están en la salida final. Quien va a hacer cambios tienes que ser tú. Vete preparando, porque ciertamente Dios te va a conceder que heredes algunos de esos púlpitos. Dios te va a llamar. Pídanle
Pídanle, por favor, al Señor, hermanos, que los use. Pídanle que los use. Conságrense, límpiense. Pídanle al Señor que los use. Y sigamos en la guerra hacia adelante, hermanos. Firmes y adelante, huestes de la fe. Porque están tan enojadas las naciones. Porque pierden el tiempo en planes inútiles. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Tomamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Nos reprende con enojo, nos aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.